Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, tardes o noches, como quiera que ustedes nos lleguen a visitar en alguna de nuestras redes sociales. El día de hoy tenemos otro capítulo muy interesante, una invitada de honor muy especial y además también miembro del Instituto de Nanotecnología Aplicada. Hoy tenemos el gusto de tener a Alejandra Pérez Rocha, que ella es una de nuestras estudiantes desde el reino de muy lejano, diría Shrek, así que vamos a pedirle a Ale que se presente, por favor, para que todos puedan conocerla. Adelante. Claro que sí, José. Hola, ¿qué tal a todos? Un gusto poderlos saludar. Y pues mi nombre es Alejandra Pérez, soy actualmente miembro del INA y soy ingeniera de materiales, ya egresada. Y pues estudié en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Bolivia, Santa Cruz, Bolivia. Excelente, Ale. Muchas gracias. Y mira, para iniciar este podcast y además esta muy agradable conversación, pues ya teníamos ratito que no podíamos echar chismecito a gusto con Ale porque, pues, en inicios como tal tuvimos oportunidad pues de acercarnos poco a poco debido a que Ale es una muy buena estudiante y tuvimos el gran privilegio de que formara parte del team de Lina, así que ¿qué te parece, Ale, si les compartimos a los demás cómo fue este primer acercamiento? ¿Dónde nos encontraste? ¿Fue por un meme o a partir de qué actividades fueron que nos llegamos a relacionar más? Bueno, pues en un inicio recuerdo que andaba buscando algo de nanotecnología, biotecnología en el Facebook. Y en algún momento vi lo del INA, Instituto de Nanotecnología Aplicada, y dije, bueno, para que me lleguen sus notificaciones, le voy a dar me gusta, ¿no? Activar notificaciones. Y un día cuando entré al Facebook, recuerdo que había un live y decía, becas, decía. Entonces dije, me interesa, entré al live y recuerdo que hicieron una pregunta de en qué año se descubrió la superconductividad. Y yo, ese ratito, 1911, rapidito lo comenté y dije, bueno, a ver si entra, ¿no? Y porque habían otros comentarios que entraban, pero creo que no les llegaba y tardaban y todo. Y me dijeron, bueno, Alejandra Pérez se ganó la beca para nanocircuitos. Y yo, ¿qué? Para bionanocircuitos. Y yo, wow, ¿dónde es? No sabía ni de qué era ni por qué, pero me puse a escucharlo en live. Y ya, pues ahí ya me dijeron que me comunique con los del INA, me comuniqué. Y sí, ¿no? Tuve la beca para unos cursos de bionanocircuito. Entonces pasé los cursos y fue muy agradable porque ahí nos dieron la oportunidad de que si alguno estaba trabajando en algún proyecto, tenía eh, quería hacer alguna estancia, Lina le brindaba la ayuda, ¿no? Entonces fue eso como anillo al dedo para mí porque yo en ese momento no sabía qué hacer, justo había acabado mis materias, mis prácticas y sabía que quería hacer un proyecto, que quería hacer una tesis y por ahí medio que sabía que envió materiales, pero no sabía con quién, ni cómo, ni qué investigar, ¿no? Y cuando vi que ellos nano biomateriales y nano biocircuito y es de esta área, entonces le platiqué a su persona, ¿no? Al doctor Jose, y me dijo, bueno, claro que sí, te ayudamos. Y fue así que empezamos, ¿no? De ahí tuvimos una reunión con mi jefe de carrera, el ingeniero Tito, de ahí hablaron, se hizo como una conversación amena para ver, también asegurarse, ¿no? Que el instituto era serio, que efectivamente yo estaba en la universidad, ¿no? Se presentaron y pues 10 meses después estamos aquí ya con la tesis hecha y ya graduada, ¿no? Con el título en mano, así que ahí estamos. Y así fue que realmente el INA me apoyó bastante, ¿no? En el tema de mi tesis y se los agradezco bastante. Fue, aparte de un apoyo intelectual, fueron bonitos momentos donde pude conocer a gente de México, trabajar virtualmente, pero era casi como estar presencial porque en los grupos que tuve era intenso. En la noche, ya reunión en la noche. Y no hacía falta un profe que nos dé tarea a nosotros, ya falta esto. Y nos organizábamos, ¿no? ¿Quién sabe qué es esto? Ya nadie sabía, ya todos a buscar o designábamos tareas. Aprendimos bastante a trabajar en grupo, pero para un proyecto, ¿no? Eso fue muy bonito. Justo esa parte que menciona Ale
de cómo fue que nos relacionamos, pues es sobre todo porque las actividades que siempre buscamos promover a través de redes sociales, pues es que ustedes se acerquen a algún proyecto que sea de su interés. Y en este caso se juntaron las estrellas, como dice Ale, porque pues tuvimos oportunidad de que fuera un área que a ella le gustaba con los proyectos que estábamos ofertando en ese momento, y de allí como tal todo fluyó bastante bien. Sobre todo porque también todos los compañeros que en ese momento formaron el equipo de trabajo para este proyecto que menciona Ale, que era como tal el desarrollo de un dispositivo bionanoelectrónico aplicado como tal para si mal no recuerdo, Ale, creo que era para impresión en 3D y que se pudiera como tal tratar quemaduras, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí, sí. Muy bien, entonces en este sentido, pues este proyecto como tal, pues abarcó, como lo dice Ale, muchas cosas, porque pues nosotros en particular nos gusta mucho que los estudiantes que se acercan a trabajar con nosotros y que tenemos el gusto de estar con ellos codo a codo, no es así como de, bueno, allí te dejo algo y pues ahí nos vemos en 6 meses a ver cómo te fue, sino que pues es una reunión, una dinámica sobre todo de alto desempeño. También eso es algo que a nosotros les incentivamos mucho, debido a que buscamos pues que tengan actividades complementarias y sobre todo que les ayude a su formación académica. Así que en este sentido, Ale, ¿qué nos podrías platicar? ¿Qué fue lo que más te gustó de tu proyecto? ¿Cómo fue que los biomateriales te atraparon? Y la parte que considero que también sería muy bonita de compartir es que tú eres la primera estudiante que se animó de tu institución a desarrollar un proyecto de tesis, así que vamos desarrollando estas ideas, por favor. Claro que sí. A ver, los biomateriales en mi carrera, en mi formación académica, los vi un par de veces, así como que por aquí pasó. Y dije, no, pero eso es importante y no lo están tocando, ¿no? Entonces fue como que cuando empecé el proyecto, empecé en la parte biológica de cero. Entonces para eso tuve que nutrirme de otros libros, ¿no? De otros artículos que igual la doctora Edith nos estuvo compartiendo. Entonces fue como una guía, ¿no? Por aquí ve, por aquí no, esto te recomiendo, yo ya lo vi eso, entonces por ahí no, ¿no? Entonces por aquí sí, vamos, estás viendo bien, y toda la tutoría que me dieron de parte de Lina. Y pues sí, ¿no? En el tema de mi carrera, como es nueva, es poquito complicado el tema de la graduación. Entonces, una opción era quedarnos a esperar a hacer seminario o empezar algún proyecto. Y yo inicialmente me acuerdo que decía, bueno, voy a empezar mi proyecto y si voy 3 meses y empiezo seminario, me meto a seminario, pero voy a seguir mi proyecto. Y pasaron 3 meses, pasaron 4, 5, 6, 8, 10 meses y el seminario no empezaba, pero gracias a Dios mi tesis terminó. Mi proyecto duró 10 meses de investigación. Entonces ya pude defender mi proyecto y ya tiempo después sí se inició seminario, ¿no? Que actualmente siguen cursando en mi universidad, pero ya prontito, ya aquí cerca están los próximos ingenieros de materiales y metalurgia. Ok, pues también un gusto, sobre todo ver a más colegas, porque es necesario como tal compartir estas expectativas, esta visión, porque la carrera, sobre todo en ingeniería en materiales, es muy vasta, demasiado vasta, porque abarca prácticamente todo. Materiales, pues los consideramos como la minería, la comida, cosas que están enterradas en el suelo, en el espacio, bichitos, incluso hasta otro tipo de sustancias artificiales que se llegan a inventar, así que es un muy largo etcétera. Y en este sentido, Ale, platícanos un poquito ahora de tu proyecto de tesis, porque afortunadamente, como tú ya lo mencionaste, pues ya tienes como tal tu título, así que ya podemos celebrar de que estás ahora sí que recién graduada. Justo este año fue en marzo, ¿correcto? Sí, en marzo defendí la tesis y ya el título salió en junio, julio más o menos. Excelente. Entonces, a partir de este proceso como tal de tu proyecto de investigación, pues hubo varias dificultades. Como tal, pues primeramente entender el proyecto, después hacer la búsqueda de la información, después cómo le hacemos para que todo esto funcione, después como tal ya la parte experimental. Así que platícanos un poco de
cómo fueron estas grandes hazañas que realizaste, porque incluso hubo una etapa en la que te tuviste que trasladar de manera significativa a otra institución, y considero que eso sería muy valioso que lo pudieras compartir, porque muchas veces los estudiantes, cuando se ven limitados de chin, es que en mi escuela pues no tenemos las herramientas, no voy a poder, ¿qué hago? Entonces, ¿qué te parece si les compartes un poco a todos nuestros amigos que estén escuchando este podcast si es como tal viable cuando un proyecto hacen falta herramientas, cómo lo podrían resolver, para que les platiques tú cómo lo resolviste? Bueno, yo creo que las necesidades que se van atravesando en la carrera es lo que a uno lo hace más fuerte, ¿no? Nuevamente mencionando que mi carrera era nueva en mi universidad, contamos con un laboratorio pero bastante básico. Entonces, cuando yo pedí el apoyo de mi director de carrera y demás, me dijeron, claro que sí, ahí están las instalaciones. Entonces, fueron puertas abiertas que se fueron abriendo por el mismo hecho de que andaba haciendo la tesis, ¿no? Dijeron, claro, quiero hacer investigación, es lo que hay, ¿no? Y había la campana de gases y tuvimos que refraccionar un montón de cosas ahí, pero todo sea para hacer la síntesis, ¿no? Porque ya hasta ese entonces ya teníamos la investigación. A mí me habían dicho que sí teníamos un laboratorio equipado, me contaron, ¿no? Entonces, como es nuevo, tampoco podíamos hacer uso así por así, ¿no? Entonces teníamos que seguir un protocolo y tenía que presentar que sí estaba apta para poder trabajar en el laboratorio. Entonces ahí fue cuando ya empezamos con la investigación, armar el protocolo, cómo se van a manejar, cuáles eran los resultados esperados, y cuando presenté mi perfil de tesis me dieron luz verde. Bueno, aquí están las instalaciones. Y entré y efectivamente teníamos una campana, pero que estaba un poquito descompuesta, ¿no? Teníamos un termoagitador bastante nuevo que venía en caja, entonces tuvimos que sacarlo de la caja y armarlo, ¿no? Teníamos un pHímetro que seguía con la etiqueta, por así decirlo, y tuvimos que sacarle la etiqueta, ver el manual y leer qué era lo que tenía, ¿no? Y ahí pues un poquito le hicimos con el speaking y el reading, andar leyendo, practicando, traductor, un montón de cosas para que funcionara, ¿no? Porque también son equipos de mucho valor. Y ahí, armarlos, hacerlos, ya. Una vez teníamos el producto, la pregunta era si es que habíamos llegado. Mi proyecto era síntesis y caracterización de hidroxiapatita a partir de un método biomimético. Entonces ya teníamos el producto, pero ¿cómo sabíamos que era el producto? Ahora, ¿qué le hacemos? Y recuerdo que habían estudios de difracción de rayos X, microscopía electrónica de barrido, que eran los dos estudios que necesitaba. Empecé a averiguar por mi ciudad y no había. Y yo en un inicio dije, no, en algún lado hay. Me acuerdo que el doctor y la doctora Edith me dijeron, anda averiguando si hay, anda averiguando si hay. Y yo, en algún lado hay, decía yo. Pero cuando me puse a indagar ya en Santa Cruz, dije, difracción de rayos X y microscopía electrónica, no había. En mi departamento no había, y si había, era privado y directamente era para el uso de la empresa, exclusivamente. Entonces, ahí esto se pone más intenso, o sea, haber sacado el producto, pero no saber qué es, ¿no? Yo le puedo decir a mi ingeniero, a mi tribunal, esto es hidroxiapatita, pero tráigame un documento que me diga que es hidroxiapatita, ¿no? Entonces fue un poquito más la preocupación y empecé a entrar en pánico porque ya tenía la investigación hecha, ya tenía el protocolo, ya tenía el producto y me faltaban los resultados. Comprobar que era hidroxiapatita. Entonces la doctora me dijo, hay que buscar entonces en tu país. Me acuerdo que con ella una noche, pues ya vamos a entrar a Google Maps. Y ahí ella desde México en Bolivia, en Google Maps. A ver, creo que aquí, ¿dónde es La Paz? Y es a 1 hora de vuelo de mi ciudad, 19 horas por tierra. Sí, a ver, creo que es el más cerca de tu país. Y yo, ay, ya, buscamos más con la doctora y sí, efectivamente era el más cercano donde se podía. De ahí habían institutos, ¿no?, donde hacían los estudios de manera privada. Entonces, de ahí una compañera me ayudó con la Universidad Estatal de La Paz, con la UMSA. Entonces me pasaron un número, un número llevó a otro, un contacto a otro, y ya, ahí me dijeron si había difracción de rayos X. Y bueno, pues como aquí no había, para mí era
me sentí muy agradecida porque al menos hay en mi país el estudio. Entonces le dije a la doctora y me dijo, bueno, tocará porque ahí van los resultados están a 19 horas en tierra, 1 hora de vuelo. Entonces agarramos nuestras cositas, nuestras pruebas y nos fuimos con nuestras pequeñas pruebitas ahí en la mochila y allá llegamos, buscamos difracción de rayos X, nos ayudaron, igual allá había el Instituto de Investigación de Materiales y Metalurgia, que igual muy cordialmente nos abrieron las puertas y cuando se enteraron que era de Ingeniería de Materiales, dijeron, no, aquí te ayudamos, te brindamos toda la ayuda que se pueda, tú nos dices cuántas imágenes necesitas, cuánto de amplitud, muy, muy generoso. Allá el doctor Balanza fue quien me atendió, ¿no? Y ahí toda la mañana estuvimos sacándole fotos a la granulometría de la hidroxiapatita, ¿no? Observándola, está bien de aquí, está bien de acá, y así iba moviendo, ¿no? La cámara, entonces, así, y ahí ya me pude venir con mis resultados, ya contenta, un viaje, y no fue todo eso, sino que cuando fui allá me atrapó el paro, y hubo un paro allá, y no, pues eso ya se hicieron 2 semanas, de ahí 2 semanas más, mi familia de mi casa, justamente cuando yo me fui, se había enfermado de COVID. Entonces ellos decían como que quédate nomás otro tiempito hasta que nos mejoremos, ¿no? Entonces por cuestión de salud me quedé todavía otras 2 semanas, una cosa llevó a la otra y así fue como que acabé un mes allá y ya un mes después retornando a Santa Cruz, ¿no? Que es mi ciudad. Entonces así fue toda una travesía y de ahí, ahora sí, talpeo de resultados. ¿Qué cosas cambiaron? Se llegó a donde querían, se cumplieron los objetivos, no se cumplieron, qué otras variables encontraste y todos los detalles, ¿no? Porque uno son las variables que uno se plantea al iniciar el proyecto y otras son las que le surgen a uno después de empezarlo, ¿no? Porque uno dice, no, yo voy a hacer el pH, pero resulta que desde la dosificación se vuelve una variable, entonces uno termina con 3 variables. Al principio lo difícil es encontrar qué variable modifico, ¿no? Y de ahí uno dice, pero ¿cuál variable simplifico, no? ¿Cuál tomo en cuenta? Y sí, fue muy, muy bonito, muy interesante, un campo nuevo, tal vez donde no sabía cómo llegar, pero sabíamos que queríamos llegar ahí. Y sobre todo que es algo que apasiona muchísimo, el trabajar siempre con los materiales, como bien lo dice Ale, mueves una cosa y chin, ya aparecieron otras 10, y eso es algo que siempre, a veces nos causa mucho dolor, estrés, porque ansiedad, depresión de, ay, no está quedando, ya me había salido, que le moví, pero muchas veces también ese constante como tal, pues vamos a decirlo así que, pues estar sobre todo buscando la solución de cómo resolverlo siempre, al final es muy gratificante porque cuando se obtienen ya los materiales y ya los vemos allí en el microscopio, así de, oh, sí, allí está, yo sabía que iba a funcionar, y eso siempre llena nuestro corazoncito de ilusión, es algo que no se puede describir, es algo que se tiene que vivir, y Ale lo tuvo que ir a buscar 19 horas de distancia de su hogar, porque eso es algo que muchas veces nosotros cuando tenemos las cosas a nuestro alcance, no valoramos. Y lo digo en particular como una persona que viene de una área de formación en donde no había nada. O sea, nada es nada, ni salones teníamos. Estábamos en unos gallineros allí, que es como se le dice acá a México, son 4 paredes con una lámina de metal, y allí era donde inició como tal la universidad. Y por supuesto que conforme fue avanzando el tiempo, la infraestructura mejoró, pero como siempre, así como ponen en los memes de, ya no me va a tocar lo que está bonito de la universidad, ¿por qué la mejoraron hasta que yo salí? Pero es algo muy común, así que es importante valorar siempre la infraestructura que se tiene. Cuando hay mucha, hay que cuidarla demasiado porque es indispensable. Siempre hay que ayudar a las personas. Si alguien viene de lejos, de 19 horas de camino, es importante abrirle las puertas y decirle, ay, ¿qué haces hasta acá? O sea, ¿qué onda? Este gran esfuerzo debe de como tal, pues ser necesario para poder terminar algo, y por eso es que también le agradecemos mucho a estos colegas de allá de Santa Cruz que se tomaran también
muy pues muy de corazón la ayuda porque fue un esfuerzo brutal. Tal vez Ale lo menciona así como de, ay, pues 19 horas, pero no, no es cualquier cosa. Mira, 19 horas, al menos para las personas que son de aquí de México, equivaldría a que una persona se fuera desde la Ciudad de México como hasta entre Monterrey y Chihuahua. O sea, es muchísimo. O sea, yo siempre lo digo de broma cuando a tu servidor ya la doctora nos tocó una vez andar por allá. Yo sentí que fueron como 2 días de autobús porque me dormí y salieron las estrellas y amaneció y no llegábamos y me volví a dormir y yo dije, ¿qué onda? Dije, ¿a qué hora vamos a llegar? Es una experiencia muy interesante y eso enriquece mucho porque es muy valioso salir de nuestro lugar de origen, demasiado. Si algo podríamos recomendar a los estudiantes que estén escuchando esto, es que si tienes miedo de, ay, es que qué voy a hacer si me voy a otro lugar, si no me dan oportunidad, tú aviéntate. Si te dicen que está a 2 días caminando y si tú quieres llegar, inténtalo, porque vas a lograr cosas muy interesantes. Porque si Ale se hubiera conformado de, ay, no, está bien lejos, pues bueno, así lo dejamos, ¿qué más podemos hacer? No, pues no hubiera terminado Ale su proyecto de tesis. Además de que platícanos, Ale, ¿por qué elegiste tu proyecto de tesis? Porque aparte eres la primera estudiante que se gradúa en tu universidad y en tu carrera con un proyecto de tesis. ¿Por qué elegiste aventarte al fuego? A ver, platícanos. A ver, yo siempre he sido como que quiero hacerlo, digo, ¿no? Que uno siempre tiene que jugar con sus cartas, con las que uno tiene, ¿no? Y para comenzar, entre mis cartas no estaba el laboratorio con los equipos armados, ¿no? En un inicio. Y otra cosa que digo es que uno tiene que ver la realidad, uno tiene que ver dónde está. Y si no te gusta dónde estás, tienes que trabajar para llegar a donde quieres estar. Entonces, pues eso fue lo que hicimos, ¿no? Trabajar para donde sabíamos a dónde queríamos ir, pero no sabíamos muy bien cómo, pero sabíamos que si se presentaba una oportunidad, la íbamos a tomar. Entonces, yo creo que uno tiene que tener la visión, saber a dónde quiere ir, para así ir descartando o tomar la oportunidad que a uno se le vaya apareciendo, ¿no? Y pues lo que decía es bien bonito cuando te dicen qué es lo que obtuviste, porque yo decía, no sé cómo describirlo. Y sí, porque cuando me hicieron el análisis de difracción de rayos X, recuerdo que estaban ahí en la computadora y yo ahí bien emocionada, nerviosa, viendo qué salían de los resultados. Y la doctora me dice, ¿es hidroxiapatita? Y yo bien emocionada, como creo que alguien espera a su bebé, así yo, sí, es hidroxiapatita, y súper feliz, ¿no? Porque me dieron los resultados que esperaba y fue ella la que me dijo, ¿es hidroxiapatita? Y yo, ay, sí, casi salté de emoción, nomás porque estaba en el laboratorio, creo que no salté ese rato. Y fue bien emocionante, muy emocionante recibir esos resultados. Ya después cuando le empezaron a hacer la microscopía electrónica de barrido, empezaron a ver ya que la morfología, ¿no? Iban viendo, es esférica en láminas, en microtubos, y yo decía, bueno, si es en microtubo, y llegué a la del ser humano, ¿no? Si es esférica, hay que trabajar, pero ya son esféricas. Pero la más óptima era la floral. Y me dijo, mira, tiene una forma rara, me dice, es como me dice el doctor, como de una flor, le digo, sí, como de una flor. Y yo, ay, no, hasta la morfología bien bonita, ¿no? Y ahí toda emocionada. Me dice, sí, entonces le vamos a sacar la captura donde se ve mejor formada las flores, las escamas. Y claro que uno se emociona, ¿no? Y uno dice, ay, sí, aunque están muy grandes, porque no llegué hasta lo nano, pero sí llegué hasta lo micro. Y recuerdo que también visité un instituto donde me dijeron, bueno, ¿has logrado nanomateriales? Me dijeron, y yo, sí, es hidroxiapatita, ¿no? Y me dice, cuando lo vieron mis imágenes, me dijeron, bueno, no llega tanto a nano, pero lo bueno es que hay intención, me dijeron. Y ahí me dieron otros contactos, ¿no? Ahí fue cuando me dieron ya el de microscopía y como que ellos eran los que me podían ayudar más directamente y así. Pero sí, las cosas se van dando, ¿no? Se van dando cuando uno quiere y se puede.
Claro, y sobre todo un comentario muy agradable o muy bonito que podríamos hacer es que el trabajar con los materiales es un acto de fe. A ver, ¿qué quiere decir eso? Porque miren, nosotros, aunque seamos científicos y dependiendo del dogma o las creencias que ustedes tengan, el trabajar con los materiales es un acto de fe por una razón muy importante, porque estamos poniendo todo nuestro empeño, toda nuestra energía, toda nuestra atención, todo nuestro ímpetu porque funcione en algo que no vemos, que no sabemos si está allí o no, no sabemos si va a funcionar al final, y lo más importante es que ni siquiera se puede tocar. Entonces, eso hace que el trabajar con los materiales sea una experiencia muy, muy, muy bonita porque cuando resulta como tal y lo vemos allí ya después de tanto esfuerzo, es una recompensa muy, muy, demasiado grande, muy bella, y eso a veces solamente las personas que lo experimentan y sobre todo que les gusta tanto así como nosotros de, oh, sí, sí quedó tanto esfuerzo y allí está, como lo dice Ale, ahí está mi bebé. Eso es algo que no se puede describir y por supuesto que uno brinca y se quiere como tal ahí te hubieras trepado al microscopio, lo hubieras abrazado para poder sobre todo, pues, obviamente compartir esta gran felicidad. Entonces, Ale, Todavía tengo mis muestritas. Si me dan un ah, minuto, puedo traerlas para que vean el tamaño de la emoción, ¿no? sí, claro, por favor. Ahora sí aquí las traje para mostrar el tamaño del material por el que uno viaja. Ok, muy bien, vamos a entonces a compartirlo. Las muestras viajaron en este frasquito ámbar porque también el material es muy delicado, así que se tenía que tener cuidado con los rayos del sol, la luz, igual que un bebé, ¿no? Cuidándolo ahí de todos los fenómenos ambientales o cualquier cosa que le haga daño. Y pues este es el material por el que fuimos 19 horas, son 4 muestras a los que se les hizo el análisis. Y esto pues fue mi defensa, ¿no? De tesis, el proyecto, obtener este poquitito, este 0,05 gramos por síntesis era lo que se obtenía. Y la síntesis duraba 24 horas, entonces se requería por lo menos como una moneda, me dijeron, para hacer difracción de rayos X. Pues bueno, de alguna tuvimos que sintetizar 2, 3 veces para llegar y ya las variables ahí que nosotros usamos fue del tiempo. Pero fue bonito, ¿no? Ahí se ve la cantidad. Entonces era súper poquito, pero con esto viajamos hasta allá. Ay, sí, ¿cuánto cuesta sobre todo el sintetizar este tipo de materiales? Porque muchas veces lo vemos así como de, ay, un polvito, pero los que a veces van iniciando en esto y que te pregunten, oye, ¿te gusta tu carrera? Sí, está bien padre, porque mira, hago esto y esto y esto y esto, pero cuando ya ellos se adentran, es cuando verdaderamente ya lo conocen de cerca y es sobre todo un esfuerzo importante porque el dominar como tal los materiales a escala micro o a escala nano requiere un esfuerzo interesante y el que tú lo lograras y aparte de eso tener que ver qué salió, entonces ese es un esfuerzo extra que como tal pues fue muy gratificante porque nosotros también estábamos preocupados así de cómo le vamos a hacer y si mejor buscamos algo más cerquita o alguna institución, porque en el caso de la doctora Edith, pues ella estaba todos los días así de no, pero es que, ¿qué le digo? Porque ella estaba también muy, muy angustiada de cómo vamos a evaluar las propiedades. Entonces, afortunadamente todo salió muy bien y sobre todo Ale también tuvo oportunidad de conocer estos equipos. ¿Qué te parece, Ale, si les compartimos algunos de los videos cuando estabas como tal en el laboratorio para que se pueda ver qué fue lo que estuviste trabajando y tú nos vas describiendo qué es lo que se realizó? ¿Te parece bien? Claro que sí. Bueno, pues aquí estábamos tratando de graduar la balanza. De ahí empezamos con la limpieza, ¿no? Limpieza minuciosa de todos los implementos que vamos a utilizar, tratando de mantener la mayor asepsia que se pueda en el lugar. Entonces ahí ven atrás de fondo la campana, ya habíamos instalado ahí el termoagitador. Y aquí ya estábamos
revisando el pHímetro. Aquí ya lo habíamos desempolvado y todo, ¿no? Y ya estábamos viendo y ella poniendo en marcha, viendo cuál era para las revoluciones, para la temperatura del termoagitador y ahí verificando la efectividad del horno, viendo qué cosas se podían modificar, la temperatura, el tiempo, revisando la limpieza también adentro, ¿no? Y bien, pues ahora nos gustaría preguntarte, Alejandra, respecto a, pues que nos compartas como tal, que nos eches chismecito, nos chulees, como se dice por acá, sobre todo lo que hay en Bolivia, porque nosotros al ser mexicanos, pues seguramente pues nada más tenemos una idea muy pequeña de que en Bolivia hay personas y ya, ¿no? Que es lo que siempre cuando nosotros queremos conocer otro lugar, pues vemos fotos en internet o cosas que son muy, muy representativas. Pero en este caso, ¿qué te parece si nos compartes algunas experiencias? También tenemos aquí también una galería de imágenes que tú nos hiciste llegar y sería muy agradable que nos pudieras describir pues que otras experiencias de vida también te ha permitido tener como tal tu carrera y en particular en Bolivia, qué cosas tan bonitas se pueden llegar a encontrar para que nos pudieras como tal describir. Así que, ¿qué te parece si cambiamos a estas imágenes? ¿Qué nos podrías platicar de aquí? Ok, bueno, pues esos son los lugares turísticos que hay en Bolivia. Quise compartirle un poquito acerca del Cristo Redentor. Bolivia tiene 9 departamentos. Yo me encuentro en Santa Cruz, que es el lado del oriente, donde es el clima un poquito más caliente, ¿no? Entonces, y también el acento es diferente, las culturas son diferentes, y es muy bonito, es muy variado, se podría decir, el acento también varía de cada departamento, entonces. Este de acá es el departamento de Cochabamba, está al lado del departamento de Santa Cruz y ese es el Cristo Redentor se llama, eso se encuentra en Cochabamba. Después tenemos, este de ahí es el Valle de la Luna, si algún día quieren visitarlo, son como una especie de ruinas de barro, pero que se encuentran en el departamento de La Paz. La vez que fui a hacer el estudio para la hidroxiapatita, para mi proyecto, aproveché de visitar algunos lugarcitos muy turísticos, ¿no? Y mencionados. Entonces aquí este es el Valle de la Luna. Y este es una parte alta, viajando de Cochabamba a La Paz. Entonces cuando yo fui a La Paz, que es donde hice el estudio para mi hidroxiapatita, para mi proyecto, pasé Santa Cruz, Cochabamba, La Paz. Entonces, camino de Cochabamba a La Paz, tuvimos la oportunidad de poder ver un nevado. Entonces vimos que empezó a nevar, ¿no? Y todo se tornó así blanquito, bien bonito, y era bien emocionante porque en mi ciudad, en mi departamento donde yo estoy en Santa Cruz, es calor y no ha nevado en mi existencia, de todo lo que vivo, de mis 23 años de existencia, no he visto nevado, pero fue bonito el momento de ir, encontrarnos con ese panorama, ¿no? Y de ahí ese igual es otro lugar turístico que es la Puerta del Sol. Es un lugar bastante mencionado y es uno de los orgullos turísticos de acá. Igual se encuentra en la ciudad de La Paz. Y Bolivia, si bien es cierto que no tiene mar, que no tenemos una salida soberana al mar, tenemos lo más grande que tenemos es el lago Titicaca, que se encuentra en la ciudad de La Paz. Entonces esta es una de las orillas que igual se aprecia una vista muy bonita y es bastante relajante ir ahí, ¿no? Ver, observar. Tuve la oportunidad de visitar también las orillas, ¿no? Es en un pueblito llamado Calaque, del lado de La Paz. Hoy es otro lugar turístico que son un conjunto de fotografía, que este es Copacabana. Entonces hay un lugar donde se llama el Calvario, que es alto, es una montaña que uno sube prácticamente caminando, ¿no? Subiendo esas escaleras de esas gradas, perdón, de roca. Entonces uno va subiendo y uno va viendo, ¿no? La vista de las montañas alrededor, el lago, y más o menos unos de 20 a 40 minutos según el ritmo se tarda en subir. Y ahí vemos mi hermano que me estaba tomando una fotografía. Estábamos yendo en un bote hacia las islas flotantes, y ya la vamos a ir viendo más adelante. Y esas son las islas flotantes. Ahí si un día visitan, eso igual se encuentra en Copacabana. Pueden ir a comer un pescado. Aquí el pescado más conocido de Copacabana es la trucha. Es un pescado rosadito que se parece
al salmón. Entonces, ese, ¿no? Y ahí puedes comer tu pescadito ahí en la isla, ¿no? Bien bonito, bien agradable. Y lo interesante es que uno pesca su pescado y dicen que ese ratito te lo cocinan, ¿no? Uno escoge qué pescado uno se quiere comer. Y este es otro lugar turístico, el Salar de Uyuni. Esto le llaman los hexágonos del salar. Son figuras geométricas que se forman de manera natural, ¿no? Cuando llueve, eso se cubre de agua. Incluso no pueden entrar los autos para esto de noviembre, ¿no? Y tiene otro efecto para tomarse fotografías. Pero aquí estaba seco, fuimos más o menos para septiembre fuimos. Y estaba seco, ¿no? Entonces empiezan a formar estas figuras sobre el Salar de Uyuni. Esto se llama el Salar de Uyuni. Esto se encuentra en el departamento de Potosí, en la ciudad de Uyuni. Y esa es la isla de las banderas. Tendría visita de otro país donde quieran venir al Salar de Uyuni, pueden traerse su banderita y la pueden poner en la isla de las banderas. Es interesante el Salar de Uyuni porque también hay una parte de las películas de Star Wars que se grabó en este lugar. Y de hecho en el primer viaje a la luna que hicieron, dice que desde allá arriba vieron una mancha blanca en la tierra. Y después quisieron ver qué era eso y cuando vinieron era el Salar de Uyuni, que se encontraba justamente en Bolivia. Y también por acá pasa el Dakar, ¿no? Ya ha pasado como 5 veces, entonces ahí vemos, ese es uno de los monumentos del Dakar y eso, ¿no? Es bien interesante el lugar. Dicen que es el lugar donde el cielo y la tierra se hacen uno, porque cuando hay agua prácticamente todo se ve azul, ¿no? Cuando no está seco. Y esto de ahí es la isla, se llama la isla del pez, porque está en el centro del Salar de Uyuni. Así nos los presentaron aquella vez. Entonces está en el centro del Salar de Uyuni, donde es tierra rodeado de sal y hay cactus. Y ese es más o menos el efecto espejo que hay cuando hay agua, ¿no? Ahí se puede ver arriba y abajo, ¿no? Casi igual, pero cuando está todo cubierto de agua es todavía más emocionante el efecto que se puede hacer. Ese efecto más o menos se tiene para noviembre, diciembre. Y ahí pillamos un pequeño ojito. Y son con mis compañeros de la universidad que tomamos una foto que es costumbre, ¿no? Ir y tomarse la foto de distintas perspectivas, ¿no? Personas atrás, una persona adelante, que los carga en su manito, que los alza, ¿no? Allí le hubieran gritado mucha ropa. Sí, de todo ahí se estaban molestando. Sí, se estaban. Y eso es del cementerio de trenes, que igual se encuentra en Uyuni. Y ese es mi equipo. Ahí están mis amigos que siempre me han estado apoyando, ¿no? Mijael, Noelia, Nacheli, Galit. Y ese era mi clan universitario. Con ellos estudiábamos, con ellos cuando queríamos reunirnos, ya vamos a portarnos mal, vamos a almorzar pollo. Entonces, ese era mi clan universitario. Ok. Y ahora, ¿qué te parece si compartimos algunas fotografías de las últimas actividades que estás realizando para que nos puedas dar un contexto de qué son? Esta de acá es igual en Uyuni. Tuve la oportunidad de visitar, YLB, que significa Yacimientos de Litio Boliviano. Si bien Bolivia actualmente trabaja bastante en el gas, en el petróleo, hay 2 nuevos materiales en los que están abriendo recién campo, que es YLB, a partir del material que les da, ¿no? Del Salar de Uyuni, y de ahí es donde lo trabajan el litio. Esa es una de las piscinas de sal donde empiezan el proceso, ¿no? Es YLB. Y el siguiente, tuve también la oportunidad de visitar el Cerro del Mutún, que le dicen. Es igual otro lugar bonito, interesante que tiene Bolivia, ¿no? El anterior se encontraba en Potosí y este se encuentra en Santa Cruz. Y aquí es como una montaña de cerro donde tiene el hierro en alta concentración, de 60 a 70% más o menos, lo tiene de concentrado. Entonces prácticamente puro hierro y es una de las nuevas industrias de material ferroso en la que está trabajando Bolivia actualmente, ¿no? Y nos hizo falta también una fotito de cuando estás en el microscopio. Ah, sí, esa fotito es cuando fui justamente a La Paz a ver lo que era el microscopio electrónico de barrido. Y ahí estaba observando una imagen y el ingeniero con el que estaba trabajando, necesito una evidencia de que vino. Así que me tomó la foto ahí para que quede como prueba de que sí llegué hasta el lugar, hasta las instalaciones del Instituto de Investigación de Materiales y Metalurgia. Muy bien.
Pues todas estas imágenes son muy bonitas, tanto por el panorama, como es que es como tal allá estar en Bolivia, muchos recursos naturales muy interesantes, además de una gran cantidad de actividades, pues obviamente mineras que se pueden llegar a desarrollar. Y en este sentido, Ale, platícanos un poquito ahorita, ¿qué es lo que te gustaría hacer? ¿Cuál es tu panorama? Ahora ya después de terminar como tal tu proceso de titulación y que ya eres ahora ingeniera en materiales, platícanos un poquito qué es lo que te gustaría hacer a futuro. Claro que sí. Todavía se escucha raro el ingeniera antes del nombre. Y todavía me sigo riendo cuando me dicen ingeniera, ¿no? Entonces, pero igual se siente muy bonito, ¿no? A ver, cuando terminé tuve la oportunidad de trabajar con un ingeniero que era experto en el área de minas, ¿no? Entonces, ella estaba trabajando con una empresa, entonces ahí empezamos a hacer lo que era la caracterización de suelos, empezamos. Y fue una experiencia muy bonita porque mi primera visita que viajé a un terreno a hacer un estudio de suelo, y me acuerdo que él nos decía, siempre hay que tratar bien a las personas, decía, siempre hay que tratar bien a las personas originarias del lugar, campesinos, a todos. Entonces, porque la persona que tú menos piensas es la que más ayuda te puede dar a veces, ¿no? Y así, recuerdo que esa vez hubo un señor, Arina, traes algo para compartirle, que me había olvidado contarle al doctor, y recuerdo que una experiencia muy bonita que tuve fue que uno de los campesinos ahí tratábamos de hablarle bien, ¿no? Normal, nosotros valorar su esfuerzo, pero las personas de ahí, los dueños del terreno, eran como que un poquito alejados, ¿no? El tema de conversación, el tema del trato y todo eso. Y él tenía como ese resentimiento. Entonces, en cierta oportunidad, él nos llevó a ver algunos otros lugares, ¿no? Algunos, valía la redundancia, perdón, algunos lugares donde supuestamente había, la gente frecuentaba y creía que había minerales preciosos, ¿no? Y así en el transcurso nosotros pudimos ver y extraer algunas muestras, pero cuando volvimos él dijo, aquí no hay nada, pero yo tengo algunas rocas, digo, que he encontrado por ahí. Y él agarra, entra a su habitación donde él dormía, ¿no? Nosotros le esperamos afuera con mi equipo. Y me dice, mira ingenierita, él me puso el apodo de ingenierita porque era mujer y era la más bajita de mi equipo, como lo vieron anteriormente. Y mire, esto yo encontré. Y me mostró esto y me lo regaló, fue como que me dijo, ay, ustedes sí son buena gente, sigan así, no se hace. Y me regaló una geoda de cuarzo. Esta es mi piedra preciosa, la primera piedra linda que tengo, pueden ver, son un cuarzo y un bonito. Y aquí lo tengo como mi primer recuerdito, mi primer viaje, y ya tenía mi regalito, ¿no? Escucha, mi recuerdo, mi primer viaje, ya tengo mi geoda, decía. Fue una muy bonita experiencia, ¿no? Y eso igual el consejo de vida, uno donde vaya siempre tiene que tratar bien a las personas, ¿no? Sea quien sea, y el título, el grado académico no te da la educación, ¿no? La educación ya viene desde casa y es lo que uno es. Con título o sin título uno sigue siendo persona y debe tratar así a las demás personas, ¿no? Muy bonito consejo, exactamente, porque para ser una persona noble, primero hay que ser buena persona antes de ser buen científico, porque de nada sirven todos los premios Nobel del mundo si no tenemos la capacidad de transmitirle ese amor a la ciencia a los demás, y sobre todo el que se pueda sobre todo hacer amigos, porque híjole, luego es bien difícil. Queremos decirle a los demás cómo se hacen las cosas, compartirles un poquito de lo que hacemos, y muchas veces por no darnos el tiempo, como ahorita, de platicar un poquito, así de, ay, a ver, ¿y ustedes qué hacen? ¿Tú qué? A ver, allá en Bolivia, ¿qué hay? Estas actividades que ahorita estamos desarrollando y sobre todo el darnos el tiempo de saber un poquito más de cómo es que otras personas nos pueden ayudar a aprender de la vida, eso siempre nos retribuye muchísimo porque nos hace más nobles y como lo dice Ale, siempre hay que ser buenas personas con todos, porque a final de cuentas todos iniciamos igual, no todos tuvimos la oportunidad de tener una educación, algunos otros sí, algunos otros incluso hasta se especializaron, pero
a final de cuentas todos empezamos en cero y nos vamos en cero, así que no hay nada que nos haga más especiales unos que otros, más que unos estamos más morenitos, pero eso es meramente pura apariencia. Así que muy, muy bonito consejo, Ale. Esperemos que todos los amigos también hayan disfrutado de este podcast. Esa piedra está muy bonita, tus cuarcitos, y sobre todo me imagino que con esa haces brazo, ¿no? Porque sí debe de pesar algo. Sí, sí, pesa. De hecho, cuando la llevé a la universidad, igual todos me la querían, me la querían bajar mi piedrita. Todos la querían, me la escondían y yo era buscando a mi piedra, no que me la devuelvan, que me la devuelvan, igual almorzar con mi piedra ahí, porque todos me la codiciaban. Y realmente fue una persona, ¿no?, que no conocí mucho tiempo y que solo fue cuestión de la conversación que hubo en ir al lugar y volver, ¿no? Y al retorno fue como que dijo, que ustedes sí me cayeron bien, así de la nada, ustedes sí me cayeron bien, y miren, encontré esto, y de ahí ya, cuando me lo dio, me dijo, se lo regalo, y yo, sí, pero ¿sabe el valor que tiene? No, lléveselo, ingenierita, lléveselo, me dijo, y así. Qué bonito recuerdo y ojalá que que también esta persona, pues me imagino que igual se quedó con muy, muy bonita impresión de ustedes por todo el trabajo que le apoyaron a desarrollar. Así que muchas felicidades, Ale, porque este gran esfuerzo te ha llevado a muchos lugares interesantes y el tomar la decisión que parecía así como imposible de, ay, 19 horas de camino, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo llego? ¿Y quién me va a ayudar allá? El vencer ese miedo te abrió como tal las puertas a muchas otras posibilidades que ahora ya nos tuviste también el gusto de compartir. Y siempre es así. El secreto de siempre seguir avanzando es aventarse sin miedo. Ya si uno se cae, se raspa, de repente no salen las cosas bien, pues uno ya se levanta, se seca sus lagrimitas y hay que seguir intentándolo porque de eso se trata siempre, de estar haciendo algo diferente. Así que te agradezco mucho por esta charla que tuvimos el día de hoy, una charla muy interesante, además de que ya conocimos un poquito más de tu país, porque es un lugar pues también que yo tenía una idea, pero ya ahorita viendo tantas cosas que se pueden llegar a conocer, hay mucho todavía que podríamos seguir compartiendo. ¿Te gustaría decir algún mensaje para finalizar, algunas últimas palabras? Claro que sí, ¿no? Que las grandes cosas empiezan con un riesgo, ¿no? Y uno tiene que a veces aventarse. De hecho, el hacer mi tesis fue lo que me llevó a conocer a este ingeniero con el que trabajé ya en el tema de caracterización de suelos y minas, ¿no? Y pues aquí igual tengo otras roquitas que tiene pirita, y es un cuarzo con pirita. Igual pude traérmela de recuerdo de un lugar. La pirita no tiene tanto valor, pero porque está recubierta de minerales sulfurados, ¿no? Pero es el oro dentro. Entonces, este es otro proyecto del que tal vez más adelante ya estemos hablando. También aquí Dios mediante nos permita compartir un poquito más esa información, porque a la pirita antiguamente le decían el oro de los tontos, ¿no? Porque uno lo ve así doradito y dice, ¡ay, encontré oro! Pero luego de la caracterización uno dice, no era oro, era pirita, ¿no? Y la pirita no cuesta, no tiene tanto valor como el oro. Pero a través de un proceso igual metalúrgico, hidrometalúrgico, se puede llegar a obtener el oro. Entonces, a ver, Dios mediante, más adelante, bueno, otro podcast, tengamos la oportunidad de poderles compartir un poquito más acerca de este proceso ya con mi equipo de trabajo. Claro que sí, estaremos muy, muy ansiosos por llegar a compartir más información de este tipo, porque es un tema también muy interesante, cómo se pueden obtener estos minerales de muy alto valor agregado a partir de estos procesos, sobre todo que son sofisticados dentro del área de los materiales, también requieren su esfuerzo importante y ya estaremos igual en próximos episodios, si todo sale bien, que nos pudieras compartir un poquito más de lo que estás trabajando. Claro que sí, yo sé. Bueno, animales a todos a que sigan adelante, ¿no? Si están por emprender algún proyecto, háganlo, tomen el riesgo y al menos, si no sale bien, ya saben por dónde no era, ¿no? Y es un descarte más, ¿no? No es tiempo perdido, más bien es tiempo ganado. En lo que sea conocimiento es válido, porque es lo que nadie nos va a poder quitar, ¿no? Las cosas materiales y se gastan, se acaban, pero el conocimiento es lo que uno tiene que
cuidar y hacer crecer, ¿no? El conocimiento es lo más valioso que tiene el ser humano, exactamente. Muchas gracias, Ale, por tu tiempo, por esta muy agradable y amena conversación, y esperemos pronto vernos. Así que, amigos, recuerden que para transformar el mundo, al menos necesitamos avanzar 1 nanómetro a la vez. Así que todos logren sus objetivos e inténtenlo hasta donde les sea posible. Cuídense mucho y que tengan un excelente día, tarde o noche en el momento en que lleguen a ver este podcast. Hasta luego. Hasta luego.